Hace 18 años, cuando me mudé a la Florida, yo dejaba un promedio de 10% en propina cuando cenaba en un restaurante. Me dejaban la cuenta en la mesa y yo podía poner la propina con la que me sentía a gusto. Hoy en día, me acercan un tipo de dispositivo, ya sea POS o un iPad, donde tengo tres opciones en grande y generalmente dicen 20, 22 y 25%. Más abajito, personalizar propina o no propina, con letras más pequeñas por supuesto. Si vives en Estados Unidos o has visitado este país, ¿estás de acuerdo con el sistema de propinas en esta parte del mundo? Y si vives en otro país, ¿cómo es la cultura de propinas por allá? Mi nombre es Pedro y este es mi nuevo canal. Te invito a que te suscribas, dejes un like y si deseas hacer un comentario, ten por seguro que lo voy a leer y trataré de responderlo lo antes posible. Y sin más preámbulo, vamos a tocar un tópico que también afecta a tus finanzas personales, la cultura de las propinas en Estados Unidos. Primero veamos un poco de historia. Propina es una palabra en griego que significa beber ante alguien o hacer un brindis. De esta palabra se deriva el término latín propinare, que significa dar de beber. Y de alguna manera se relacionó esta palabra con la acción de agradecer con unas monedas el haber servido un trago, y de ahí pronto se extendería esta costumbre al ámbito de la comida. En inglés a la propina se le conoce como tip, que son las siglas de to ensure promptness, que en español sería para asegurar prontitud. Se dice que el origen de las propinas se remonta a la época medieval de Europa, donde las personas ricas que pasaban con su carruaje tiraban monedas a las personas para asegurar un camino despejado de basura y obstáculos. En la época medieval, el tomar o comer en establecimientos públicos era una forma de pasarla bien, y las propinas servían para desalentar la envidia de aquellos que servían a los comensales. Si nos remontamos a épocas más recientes, concretamente en los Estados Unidos de 1850, los meseros eran pagados con salarios fijos, los cuales consideraban muy bajos, por lo que comenzaron las huelgas y protestas. Estos meseros fueron reemplazados por mujeres, que en ese entonces tenían derechos más restringidos, por lo que los dueños de los negocios les pagaban un sueldo menor. 10 años más tarde, alrededor de 1860, luego de la abolición de la esclavitud, las personas negras podían trabajar en los establecimientos de comida y bebida. En la transición, los dueños decían que las personas negras deberían de ver las propinas de las personas blancas como un privilegio, por lo que no deberían recibir un salario. Mientras la cultura de las propinas crecía y crecía cada vez en Estados Unidos, en Europa comenzó a hacerse menos popular y hasta fue reemplazado por los cargos de servicio. En 1938 se pasó la primera ley federal de salario mínimo, pero recién unas décadas más tarde se estableció lo que sería el salario mínimo para posiciones que gozaban de la cultura de la propina. En 1991, el salario mínimo para personas que recibían propina era de $2.13 y desde ese entonces no ha cambiado. O sea, hoy en día, la ley establece que el salario mínimo para esos puestos de trabajo sigue siendo de $2.13. Ojo, cabe resaltar que esa es una ley federal, pero cada estado puede tener otro tipo de leyes. En Florida, por ejemplo, el salario mínimo para personas que no reciben propinas es de $11 la hora, mientras que para las personas que reciben propinas es de $7.98 la hora. Esto significa que incluyendo las propinas, los trabajadores deberían de recibir como mínimo $7.98 por hora y si no llegan a eso con las propinas, los empleadores deberían completar lo que falta. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Deflation. Deflation se refiere a la alza en las expectativas en cuanto a los porcentajes de propinas aceptables. Hace unas décadas atrás la norma era dejar propinas entre 10 y 15%. Hoy en día las recomendaciones de propinas oscilan entre el 15 y el 30%. Este fenómeno cultural es consecuencia de algunos factores. Primero, en los meses de pandemia, los restaurantes se vieron afectados y muchas personas dejaban propinas más altas de lo normal para apoyar a los establecimientos afectados por las restricciones impuestas. Otro factor es la inflación de los últimos meses. Solamente en el 2022 el aumento de precios en restaurantes fue de un 8 a 10%. Pero la causa más importante de inflación de las propinas es la proliferación del uso de dispositivos de punto de venta POS con el software de empresas como Toast, Clover y Square. Y aquí entra a tallar el factor psicológico de la transacción. Por ejemplo, estás con familiares o amigos y a la hora de pagar te acercan un POS o dispositivo para que ingreses tu tarjeta. En la primera pantalla que ves te aparecen las sugerencias de propina a dejar impuestas por la casa.
En mi caso, lo más común que veo son las opciones del 20, 22 y 25%. Tienes que tomar la decisión de qué propina dejar, pero el mesero, es decir, el que va a recibir la propina, está al lado tuyo, y las otras personas en la mesa también están a la expectativa de que termines el pago. Mientras que en mi mente quiero pagar el 15% del total del consumo, decido presionar la opción del 20%. Les pregunto a los que también viven en Estados Unidos, ¿no les ha pasado que experimentan un sentimiento negativo en estas situaciones? Le pregunté a un grupo de amigos americanos cuánto es el promedio de propina que dejan en un restaurante y la mayoría contestó alrededor del 20%. Y también les pregunté por qué dejan una propina del 20%. Muchos contestaron que es porque los meseros no ganan mucho como salario fijo. Volví a preguntar, ¿y qué pasa si no te atendieron bien o el servicio estuvo pésimo? ¿Dejas propina? Y si es así, ¿cuánto sería? Muchos me contestaron que sí dejan propina, en el peor de los casos de un 15%. ¿Y por qué? Porque los meseros ganan poco como salario fijo. Es decir, no interesa la calidad del servicio, igual me veo obligado a dejar una propina que a mi consideración es una cantidad importante. En una ocasión, una amiga europea me dijo que la propina debería ser por un servicio que fue más allá de las expectativas, no por el simple hecho de hacer tu trabajo. La pregunta que me salta a la mente es, ¿por qué tengo que pagar algo que debería corresponderle al propietario del negocio? Es decir, ¿por qué el dueño no les da un salario aceptable a sus meseros? Otro amigo me dijo, no vas a cambiar las costumbres de este país, así que te tienes que adaptar. Ojo, no estoy en contra de dar propina, pero el que me imponga a que tenga que pagar un porcentaje que el restaurante considera es lo que debería dejar por el servicio, en eso no podría estar de acuerdo, la verdad. Otro término acuñado recientemente en la cultura de las propinas es tip creeping. ¿A qué se refiere este término? Se refiere al desplazamiento de las propinas a otras industrias, a la proliferación de servicios en los que ahora existe una expectativa de propina. Vas a un coffee shop, pides un café e inmediatamente voltean la tablet para que veas las opciones de propina que tienes. Me ha pasado en un mercado de productos de granja, en el mecánico, en tiendas de ropa, en lugares de comida rápida, está en todos lados. Tienes un negocio donde ofreces un producto o servicio y lo único que tienes que hacer es adoptar el software que te dé un POS o tablet con las opciones de propinas y ya puedes incrementar tus ganancias. Ojo, en muchos establecimientos fuera de los restaurantes y bares, los empleados ya ganan un sueldo fijo, incluso más allá del sueldo mínimo, y te están pidiendo que dejes propinas a esas personas. Por ejemplo, el promedio que gana un barista en Starbucks de la Florida es $11.47 la hora. O sea, en Florida sería un poco más del sueldo mínimo para empleados que no dependen de las propinas, porque si comparamos con los que sí dependen, la diferencia sería de casi $3.50. Por otro lado, ¿darías propina cuando usas el servicio de Uber Eats o DoorDash cuando te dejan comida en la puerta de tu casa? A pesar que los precios de los productos transportados, en este caso la comida, ya vienen con precios aumentados y en algunos casos con un cargo adicional, no lo veo tan mal el dar una propina adicional porque generalmente es en cash, por tanto yo doy lo que realmente deseo dar. Cuando usas los servicios de taxi como Uber o Lyft, te ofrecen la opción de dar propina, pero tú puedes decidir si darla o no una vez hayas bajado del carro, por tanto no hay presión. Ahora, también hay otros servicios que incluso antes de la pandemia se prestaban para la recepción de propina, pero yo nunca entendí por qué se les tenía que dar, y a pesar de ello también lo daba. Un ejemplo práctico es el corte de cabello. La última vez que me corté el cabello fue hace menos de un mes, me costó $23 y otra vez la pantallita con las opciones de propina, pero esta vez no eran porcentajes, eran cantidades y eran 5, 8 y $10. También me pregunté, ¿cuánto gana la persona que me corta el cabello por el servicio? Exagerando, digamos que le corresponde 50% porque tiene que pagarle a la propietaria de la empresa, entonces sería $11.50, pero solo se demoró cuanto mucho 30 minutos y había gente esperando. Por otro lado, entiendo que los cortes para hombres es el servicio más barato que tienen. He escuchado que el pintado de cabello y cortes para mujeres en ese lugar pueden llegar hasta más de $200. Por tanto, ¿cuál es el raciocinio de dar una propina en ese servicio? Hablemos de la inflación y los salarios que dependen de las propinas. Ahora, digamos que una pareja está acostumbrada a dar el 20% de propina en un restaurante. En enero del 2020, la cuenta por una cena de la pareja de esposos era de $50. Después de la subida de los precios, esos $50 se convirtieron en $75. En enero del 2020, la propina era de $10, que es el 20% de 50. Ahora la propina es de $15, que es el 20% de 75. Sin embargo, la propina que recibe el mesero está indexada en la inflación.
Mientras más inflación, más gana el mesero por propina. Aquí ha habido un incremento en 2 años de casi el 50% de los precios del restaurante, por tanto 50% de incremento de la propina. Sin embargo, el incremento salarial de la pareja muy probablemente no fue más allá de un 2 a 5% anual. También es justo decir que por el aumento de precios ahora me cocino y me preparo alimentos en casa más seguido. También consumo más de restaurantes donde puedo recoger la comida y por tanto no dejo propinas. Mi sueldo es el mismo desde hace 2 años, pero mi capacidad adquisitiva no lo es. Muy probablemente ha bajado en un 20 a 25% si considero las cosas que compraba o consumía antes de la pandemia. Si generalizo mi forma de proceder con respecto a la subida de precios a una población más grande, es probable que los puestos de trabajo receptores de propinas también se hayan visto afectados. De acuerdo a una encuesta del 2022, hubo un incremento del 17% en la cantidad de veces que las personas dieron propinas en restaurantes de servicio completo si comparamos el cuarto trimestre del 2021 al cuarto trimestre del 2022. La misma encuesta arroja un incremento del 16% en la cantidad de veces que las personas dieron propinas en restaurantes de comida rápida en el mismo periodo. Es probable que buena parte de estos incrementos se deba a la introducción en diferentes establecimientos de dispositivos como POS o tablets con opciones predeterminadas de propinas en porcentaje. Otro estudio del 2022 arroja que el 17% de americanos dieron menos dólares en propina debido a la inflación. Sin embargo, 10% reporta que dieron más dólares en propinas. La propina promedio en restaurantes de servicio completo en el cuarto trimestre del 2021 era del 19.8% del total de la cuenta. Hubo una pequeña reducción a 19.6% en el cuarto trimestre del 2022, o sea 0.2% menos. No obstante, si tomamos en cuenta la propina promedio en todos los servicios, hubo un incremento del 18.9% al 21.2% en la propina promedio en 2022. Lo que vemos acá es que el número de veces que se da propina creció del 2021 al 2022 y aunque no hay mucha diferencia en el porcentaje de las propinas, los consumidores ya están tomando conciencia de la subida de precios. Ahora, el mismo estudio arroja que un 60% de americanos quisiera eliminar la cultura de las propinas completamente. ¿Cómo se explica que más del 50% de americanos quiere eliminar la cultura de las propinas completamente? Si de acuerdo a las estadísticas se está dejando más propinas que antes. Y aparte, el monto de propinas a través de todas las industrias se incrementó del 18.9% a 21.2%. Tal vez la respuesta sea la presión y aceptación social. Me veo obligado a escoger de entre 3 o 4 opciones predeterminadas en una tablet o POS porque estoy al lado o enfrente de la persona que va a recibir la propina, y rodeado de familiares, amigos e incluso desconocidos que son como una suerte de testigos de cuánto voy a dejar de propina. No sé si tú has experimentado lo mismo que yo, pero ¿no sientes un tipo de resentimiento al hacer algo que no necesariamente harías si no estás bajo alguna presión? El porcentaje dejado en propina como norma social puede ir incrementándose a lo largo del tiempo. Quién sabe si en algunas décadas veamos que la propina alcance a ser el 100% de lo que uno consume. Asimismo, la sugerencia de propina puede normalizarse en diferentes industrias, y quién sabe si en el futuro, por ejemplo, vayas a tener que dejar propina después de una cita con el médico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que llegaremos al 100% de propinas en un futuro en Estados Unidos? ¿O tal vez algunos de ustedes creen que la cultura de la propina en este país va a desaparecer? ¿Podrá hacerse realidad el tener que dar propina por cualquier servicio, ya sea al veterinario, al abogado, al doctor, hasta el que te saluda cuando pasas caminando solo por haberte saludado? ¿O por el contrario, piensas que en algún momento las propinas dejarán de ser comunes en otras industrias y solo será un ejercicio activo en los restaurantes y bares? Por favor, siéntete libre de dejar comentarios, pero siempre con bastante respeto. Y si eres una persona cuyo mayor ingreso se basa en propinas, también te pido que comentes y que nos dejes saber qué es lo que piensas sobre el aumento de las propinas sugeridas y la expansión de las mismas a otras industrias. Y si no vives en Estados Unidos, ¿cómo es la cultura de la propina en tu país? Déjanos un comentario para darnos una idea. Espero que haya podido contribuir con un poco de información sobre la cultura de las propinas en Estados Unidos. Si te gustó este video, por favor, hazle clic en el botón de me gusta y suscríbete a mi canal. Después de suscribirte, si deseas que desarrolle algún tema en especial en futuros videos, déjame un comentario abajo y trataré de responderlo lo antes posible. Sin más que decir, me despido y espero verte en mi siguiente video. Bye bye.